Me presento, mi nombre es Alonso González y pertenezco al tercer año C. Con respecto a la pregunta, ¿se debe celebrar el bicentenario en el 2010? Nuestra postura es en contra, debido a todo lo anteriormente mencionado, como por ejemplo la fecha que es totalmente errónea porque se debe celebrar un 12 de febrero y no un 18 de septiembre, y tampoco un año 2010, sino que un año 2018, para que así los 200 años de independencia sean realmente cumplidos. Otro punto y muy importante es recalcar la frase que dijo Luis Emilio Recabarren, que no hay nada que celebrar, ya que al igual que hoy en día existen variados problemas que afectan a la sociedad, como la salud, la educación, la delincuencia, o lo mismo que está pasando en estos minutos en la actualidad con nuestros hermanos mapuches, y no existe un gobierno o alguien que solucione estos problemas, y es por eso que debemos hacer una reflexión en vez de una celebración, y ver realmente si en vez de bailar cueca y tomar chicha, podríamos solucionar estos problemas ya mencionados. Cabe recalcar que nada nos impide celebrar y levantar la mano de un llamado espíritu patriotista. Pero ¿qué cosa se celebra? Lo que en realidad hace el pueblo es solo gastar su dinero en torrentes de licor, en comidas y accesorios, y de esta manera haciendo ricos a la gente rica. Es por esto que debemos deducir que las fiestas no se toman un verdadero chilenismo, sino que es en forma de gobierno y alzas de precios, haciendo pagar el doble de lo que se debería pagar y metiéndonos poco menos el dedo en la boca para hacer estas celebraciones. Es por eso que estamos en contra de este bicentenario que está desenfocado. Como se dijo anteriormente en la relación a la encuesta, más de la mitad del país no sabe lo que realmente se está celebrando en estas fechas, y lo hace por un asunto de propaganda que lo incita a celebrar, pero no hay un conocimiento concreto, sino que es solamente por seguir a la masa. Es por esto que no queremos celebrar realmente estas fiestas. Primero que nada, debemos convertirnos en un país más justo y con menos desigualdades, en donde las diferencias no sean perseguidas, en donde la libertad sea el estandarte de la lucha. Solo así podemos llegar a un tricentenario, de esta vez cumpliendo los sueños de Recabarren y muchos otros, por la existencia de una sociedad chilena mejor. Otro punto que no ha sido mencionado es que en estas fiestas la tasa de mortalidad aumenta. Ya bajo los estragos del alcohol llegan hasta la muerte, y nosotros seguimos celebrando. ¿Creen que esto es para celebrar? ¿Creen que esto es realmente un espíritu de hermandad y patriotismo? No, nosotros no creemos, y es por eso que estamos en contra de este bicentenario, que su único objetivo es que la gente adinerada gane más dinero a costa de nuestras propias compras. Por último, a lo mejor nosotros no viviremos un verdadero bicentenario, pero sí lo debemos de dejar un futuro tricentenario a nuestras futuras generaciones, para que así haya tratos dignos, un Chile justo y libre. Y al referirse